Bienvenidos a esta interesante jornada para sostener otra entretenida conversación con grandes personajes que afortunadamente nos siguen acompañando para recoger un poco lo que es la historia de la Asociación de Rodeo Malleco, considerando, ¿cierto?, que durante el presente mes de mayo estamos conmemorando un nuevo aniversario de esta asociación que forma parte de la asociación, de la Federación, perdón, del Rodeo Chileno. Me acompaña una figura casi emblemática, me atrevería a decir, don Guillermo Tresco, integrante del primer directorio que tuvo la Asociación de Rodeo Malleco. Don Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Bien, buenos días. ¿Cómo se llama? Soy tocayo Colega. suyo, Guillermo. Esa es la palabra, ya me había ido, tocayo. Así como usted lo comenta, los clubes de Malleco se desprendieron de lo que era la asociación Cautín Malleco de la Federación de Rodeo Chileno. Y Club Victoria en ese momento hizo cabeza prácticamente para formar la nueva Asociación de Rodeo Malleco, la cual fue presidida por Seferino Temer San Martín y en la cual tuve el honor de acompañarlo como su secretario. Sí, tengo que hacer hincapié en este momento de lo que es la secretaría, que fuimos muy bien asesorados por la señora de Seferino Temer, la señora Luisa Muñoz Estau, que ella es abogado. Entonces tuvimos la gran ayuda de ella para poder sacar lo que era la personalidad jurídica y hacer todos los trámites legales de esa época. Y así fue como nació la Asociación de Rodeo de Malleco en esa época, hasta la que felizmente hasta el día de hoy continúa en muy buenas posiciones. Don Guillermo, cuéntanos un poquito de los orígenes que tiene usted, digamos, como corralero, como integrante de la Asociación de Rodeo Malleco, principalmente como integrante del Club de Rodeo Chileno de Victoria. Cuénteme, ¿cuándo, en qué año usted se incorpora al Club de Rodeo Victoria? ¿Cuáles son sus vínculos que tiene con el mundo del rodeo? Mis vínculos en el mundo del rodeo datan más o menos de 1966, dado a una amistad que tenía yo con los hermanos Ramos, con Carlos y Luis Ramos, y su padre, don Carlos Ramos, que eran dueños de un criadero aquí en Selvoscura. Ellos me incentivaron, por la amistad que teníamos, en su fondo, a correr en vaca. Y de ahí nació el gusto por el rodeo, habiendo sido yo toda la vida de campo, hombre de campo. Pero el incentivo al rodeo, a la media luna, ya fue en base a la amistad con los hermanos Ramos. ¿Qué recuerdos tiene usted de esos legendarios rodeos que se organizaban en la media luna, en la antigua media luna de Victoria, esa que está colindante al recinto del estadio? Sí. Tuve en esos años, era presidente del Club de Rodeo don Luis Letelier, un abogado y notario de Victoria, un hombre nada que ver con los caballos, con el campo, pero que le gustaba mucho el rodeo. Y él fue por muchos años presidente del club. Y después ingresó como presidente don Orlando Gay. Fue una época en que se hicieron, yo creo, los mejores rodeos en Victoria. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la cantidad de jinetes que venían de todo Chile y por la calidad del ganado que había en ese tiempo aquí en Victoria. ¿Ya? Que venían por
recordarme a uno, los Cardemil, don Chancaurrutia, toda esa gente que le dio fama al rodeo, llamémoslo. Y se hicieron, habían series en que se corrían hasta 60 colleras. Mira, Que tuvimos que implementar con iluminación de ese tiempo no muy buena, la media luna, para poder seguir corriendo en la noche. Fue una época muy bonita en que don Orlando Gay era el presidente del Club de Rodeo y yo era su secretario. Para variar, secretario también. Y yo, en mi vida de corralero, pasé prácticamente por todos los cargos en el rodeo. Capataz, secretario del club, secretario de jurado. Después fui por mucho tiempo delegado de rodeo también, aquí en la zona, por la Asociación de Rodeo Malleco, era nombrado delegado a los rodeos de la zona. Mi vida corralera se incrementó más cuando me hice cargo yo del criadero Atalaya. Eso, cuéntame un poco cómo llega a asumir ese cargo, porque estamos hablando de la década de los 90 más o menos, a principios de los 90 en que asumió la administración del criadero de la Atalaya. Prácticamente fue en esa época, por una amistad con don Paulo Díez, el propietario del criadero Atalaya. Llegó a mi casa y me comenta, me dice, compré un fundo aquí en Victoria. Qué bonito, pues le digo yo. Pero quiero que te hagas cargo de él, me dice. Ya, perfecto, pues vamos a ver el fondo. Pues. Y llegamos a lo que es María Yolanda y en la carretera, no sé si se ubica usted. Sí, por supuesto. Y yo lo quedo mirando, un fondo que estaba totalmente en el suelo, llamémoslo. Estaba hecho tira, no había nada, no había cerco, no había casa, no había nada, absolutamente nada. Y me dice, este es el fondo que quiero que te hagas cargo. Y quiero poner un criadero caballo. ¿Estaba Luchito Ramos ya en esa época o todavía no? ¿O estaba recién formándose el criadero? No, en ese momento no. Ya echamos a andar este fondo, construimos las pesebreras que son preciosas, de muy buena calidad y todo, porque a la señora de Pablo Díaz le gustaban mucho los caballos, ella era equitadora. Y empezamos la formación de este criadero, me acuerdo yo, con 6 yeguas y un potro, que el potro era el chamullo. Con eso se inició el criadero. Y contratamos de arregladores a los hermanos Espinosa, unos que su padre venía de ahí de la zona de Chépica, que era el arreglador del Fondo Los Ramos. Y sus hijos siguieron la tradición de su padre y ellos fueron prácticamente los que formaron todos los caballos en esa época del criadero Atalaya. Y la mayor satisfacción que tuve yo fue haber criado y haber ayudado a la formación de una yegua que fue sello de raza en el campeonato nacional por 2 años seguidos. Se me escapa en este momento el nombre de la... ¿Ah? La Negra Linda. La Negra Linda, la Negra Linda. Una yegua que, de contar su historia, sabíamos nosotros que era hija del chamullo. O sea, era hija del chamullo. Y por esas cosas de la vida, esa yegua fue a dar un remate a una feria, una potranca. Y
y me dan el dato, a mí me dicen, hay una potranca, hija del Chamullo, que sale a remate en la Feria de Araucanía en Temuco. Yo llamo por teléfono a Pablo Díaz y le cuento, anda a comprarla, me dice. Partí, con tan suerte que me la adjudiqué en el remate y salió lo que hasta el día de hoy fue. Pues. Una yegua muy buena como corralera y además como estampa. Por supuesto. Que llegó 2 veces, me parece que fue 2 veces sello de raza Correcto, sí. en el campeonato nacional. Don Guillermo, en esos antiguos rodeos del Club Victoria, usted tuvo la oportunidad, me imagino, que de conocer a un Gustavo Bravo, creo que era el apellido, si no me Don equivoco. Gustavo Bravo, sí. Don Gustavo Bravo. ¿Ya? Un guaso muy particular, un guaso muy Creo que elegante, tenía, sí, muy distinguido, tenía una... muy distinguido. ¿Ya? Sí, yo compartí mucho con él, porque era amigo de mi padre. Ya. Don Gustavo Bravo, que tenía muy bonitos aperos, muy bonitas mantas, era muy distinguido en ese sentido como guaso. Como corralero no. Era del montón, como se dice. Y esos Pero rodeos aquí antiguos, de esos rodeos antiguos en Victoria, yo por ahí he escuchado algunos testimonios recuerdo de don Ricardo Martínez, Champita Martínez, que en paz descanse, ¿cierto? Que en una oportunidad me comentaba que antes de que surgieran, antes que nacieran los campeonatos nacionales de rodeo, los primeros campeonatos, o por llamarlo de alguna manera, competencias que con el tiempo dieron origen al campeonato nacional, se organizaron en Victoria. Hubo grandes competencias donde llegaban corredores de distintas partes de Chile y, como bien relata usted, animando series que eran bastante numerosas. ¿Tiene algún antecedente respecto a ese tipo de competencias que hayan tenido como una suerte de reconocimiento o de un encuentro deportivo de más envergadura, ¿cierto? Casi como un campeonato nacional o lo que podríamos reconocer hoy día? eran, como le comentaba hace un momento, eran grandes rodeos y con muy buena calidad de jinete y caballo. Pero no recuerdo yo que hubieran tenido un reconocimiento de la Federación de Rodeo como Como tales, un claro. clasificatorio, una cosa así. No, por supuesto, claro. Sino que eran los rodeos de primera nomás. Por supuesto, De claro. primera libre, en que venían de donde quisieran venir de todo Chile a correr a Victoria, llegaban aquí. Y se corría muy buen ganado, sí, porque había ganado aquí en esa época en Victoria. Había Lo lechería que en esa ahora, época incluso. ¿ah? Había mucha lechería por esa época todavía, No, lechería no, sino que ¿no? criancero. No. Ya, La mayoría eran crianceros de engorda, entonces había buena calidad de ganado. ¿se corría ganado Y de qué clase, de qué tipo, recuerda? puro Ganado de overo, carne, puro ganado de carne nomás, overo negro y overo colorado. ya, el clavel El alemán que le clavel, llaman. Ya, claro. Ahí, o sea, uno de los, como usted recuerda recién a Champita Martínez, un gran amigo y gran corralero que le dio varios triunfos, o sea, él recorrió Chile con el nombre de Victoria por supuesto. siempre, dándole honor a Victoria en su vida corralera. Y un muy buen amigo, porque a veces él premiaba 2, 3 colleras en un rodeo y le preguntaba, a mí mismo a veces me preguntó, amiguito, ¿premió? No, Champita, no he premiado. Ya, pues, premiemos en esta serie.
era de esa manera. Ya. Y corría uno con él y premiaba, po, porque era un excelente Era muy corredor, bueno, dice. era muy bueno. Ya. Entonces uno, como dice, le servía para rear nomás. Él marcaba. Don Guillermo, bueno, la asociación Mayeco nació, ¿cierto? Y al poco tiempo de haberse constituido, hubo una collera que puso en la primera plana, Fue en- la, fue la collera de Omar Gay con Alfredo Gazagüe, que exactamente. llegaron. Si bien Champita Martínez era un emblema también mayequino, pero por primera vez, porque recordemos que Champita Martínez corrió defendiendo los colores de otras asociaciones. Fue tercer campeón de Chile corriendo por la asociación Osorno, ¿cierto? Eh, Claro, con Hot. exactamente. Pero ¿cómo fue esa época? Vino a dar un poco un impulso más decidido al desarrollo, al fortalecimiento de la Asociación Mayico, esa hazaña que en su momento obtuvo una collera de jóvenes jinetes como era Gazagüe y Gay. Y Gay. Claro, o sea, en ese tiempo, como en todos los deportes, eh, incentiva más a la gente a levantar el deporte ese cuando ven que jóvenes como Gay y Gazagüe obtuvieron una tercera medalla, llamémoslo, Fueron en tercer terceros lugar en campeones el de Chile, campeonato claro. nacional. Fue un incentivo grande para los clubes de Mayeco en ese momento que Gay y Gazagüe hubieran obtenido ese tercer lugar. ¿Lo habrán celebrado cuando llegaron de vuelta Y no a me la acuerdo los provincia? asados. hubieron, hubieron Harto hartas chivo, entonces. celebraciones, sobre todo aquí en el Club Victoria, en el Club Curacautín, Ya. porque Gay pertenecía al Club Victoria y Gazagua al Club de Curacautín. Bueno, y pasemos un poco a la época en que usted fue presidente de la Asociación Mayeco. Convengamos, ¿cierto?, que el primer presidente fue justamente don Seferino Temer. Un par de años después, creo que asumió la presidencia, si no me equivoco, con Andrés Levy, padre Y De don Paul Kamal Levy. Gazagüe, Después tuvo Jorge Aguirre, un par de años. Después sí. Don Lico Guzmán, con quien tuvimos la oportunidad de conversar la semana pasada. ¿Quién me señala usted? Don Kamal Gazagüe. Y después justamente usted, bueno, después El otro fue Oscar Valdebenito, Rubén Valdebenito. y don Oscar Coudou también, pues. Don Oscar Codú, otro de los Ya, presidentes de la asociación. Se me había olvidado don Oscar, claro. que fue por varios periodos presidente de la asociación y manejó muy bien la asociación de don Oscar Codú. Claro, usted fue como el sexto presidente Y en la más tarde, yo creo. ya. Bueno, y hace poco, creo que en el año 2019, la Asociación de Rodeo Mayeco organizó, si no me equivoco, el 2019, su cena de premiación donde invitó a los A los expresidentes. expresidentes. Ya, ¿cómo fue esa Y instancia? nos manejaron y nos entregaron un galvano en reconocimiento de la labor que desarrollamos como presidente de la Asociación de Rodeo Mayeco. Una jornada bastante especial, me imagino, muy emotiva de haber sido. Muy bonita, muy bonita. Nos encontramos con varios ex corraleros ahí, ex amigos, o sea, amigos, no ex amigos, sino amigos eh, que hacía tiempo que no veíamos, porque yo desde el año 98 más o menos, yo yo me alejé del rodeo. Ya, Por motivos particulares me alejé y, y de trabajo. Así que ahí perdí conexión con muchas personas. pero me Y imagino que ahora cuando, siempre estando
con la oreja puesta en los rodeos, en lo que pasaba en cada campeonato nacional, y por lo mismo me imagino que hace un par de años atrás, cuando el criadero Peleco, recordemos, obtuvo su primer campeonato nacional, eso fue motivo de bastante alegría, me imagino. Claro, y orgullo por la asociación. Y yo, donde tuve más, en un tiempo en que estuve más conectado, fue cuando estaba a cargo del criadero Atalaya. Ya. Tuve 7 años a cargo del criadero, en que se sacaron hartos productos corriendo, y estaba conectado yo con todos los corraleros. Porque en esos años en que estuve a cargo del criadero Atalaya fue mi mayor conexión con los rodeos, Ya. porque por el criadero salíamos a prácticamente casi todos los rodeos, desde de Valdivia a Los Ángeles, era nuestro círculo de rodeos a la cual asistíamos. Y logramos, con el criadero Atalaya, se logró llegar a los clasificatorios por primera vez cuando estaba yo a cargo del criadero. Que se fue el clasificatorio Los Andes. Pero fue defendiendo la asociación Mayeco, porque recordemos que después Atalaya corrió muchos años por la asociación Cautín también. Después creo que se cambió a Cautín porque se fue al Club Lautaro. Correcto. Porque aquí el Club Victoria no sé qué pasó, que se fue decayendo. No, como le digo, yo estuve totalmente desvinculado de lo que era esa época, desde el 98 en adelante prácticamente, hasta el día de hoy. Estoy totalmente desvinculado de lo que es el rodeo, la parte activa del rodeo. Que voy a ver a veces un par de rodeos por ahí, pero no me gusta y lo es. ¿Por qué no le gusta ir a verlo? Porque uno echa de menos la participación. Bueno, Guillermo, usted se dedicó o se ha dedicado al rubro del transporte. ¿Cómo es eso? Cuénteme laboralmente. Yo después de que me retiré del Fondo Atalaya, siempre había mantenido yo por mi cuenta el rubro del transporte. Y ahí me dediqué 100% hasta este año que pasó a eso, al transporte. En lo cual sigue un hijo todavía mío trabajando en el transporte. ¿Y los hijos o nietos no siguen la beta corralera? El hijo menor había seguido, pero problemas familiares también lo desincentivaron a no seguir corriendo. Y la situación económica no daba en ese momento tampoco para estar en el rodeo en forma permanente. A ver si levanta después su celular, por favor. Después que nosotros salimos del criadero Atalaya y yo me retiré del criadero Atalaya, prácticamente yo ya dejamos de lado totalmente lo que es el rodeo. Don Guillermo, para terminar me gustaría ver si me puede compartir algún saludo, algunas palabras, algún mensaje para los dirigentes actuales, para las nuevas generaciones, cuando hoy día en el mes de mayo estamos recordando 50 años de la Asociación de Rodeo Mayeco. ¿Cuáles son los deseos, los parabienes suyos para esta asociación del país? Bueno, desearle a la directiva actual, que creo que todavía la preside Gustavo Valdebenito, un muchacho joven, empeñoso, buen corredor, que les vaya bien en todo lo que están haciendo y que sigan los triunfos por muchos años. Eso es lo que le deseo a la Asociación de Rodeo Mayeco, que
se mantenga vigente en todos sus sentidos. Perfecto. Muy amable, don Guillermo. Gracias por recibir este llamado y ahí prontamente seguiremos en contacto. Un gusto saludarlo. ¿Ah? Ha sido un placer conocerlo. Muchas gracias. Nos estaremos viendo en otra ocasión.